Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito de dramas turcos, romances de novela y por supuesto los enredos Moon S jugosos de la farándula turca. Hoy tenemos un vídeo que Prepul Rense va a incendiar las redes. Porque hablamos de ellos, de la pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N y luego nos lo rompió superíndice 3 en 1000 pedazos, Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan esos duas dorados de Esenu con diéresis al cap? Esas miradas, esas sonrisas, esa química que traspasaba la pantalla. Todos, absolutamente todos, creemos en ese amor de cuento de hadas. Pero como en todo buen drama turco, la realidad superó superíndice 3 la ficción superíndice 3N y, bueno, ya saben CEU superíndice 3 mo terminu superíndice 3 la historia. Hoy, mis queridos chismosos, vamos a desentrar más menos a una teoría, una hipu superíndice 3 tesis que de confirmarse lo cambiaru todo. ¿Han escuchado los rumores? ¿Los susurros que corren por los pasillos de la prensa rosa turca? Se habla de una venganza. Asu como lo oyen. Dicen, y esto es solo un dicen, que Ande y Kerem estarán planeando algo contra Kerem Bürsin. Antes de que salgan corriendo a los comentarios a crucificarme, escúchenme atentamente. No estoy afirmando nada, solo les estoy presentando la información superíndice 3N que ha estado circulando, las pistas que hemos recopilado y por supuesto nuestra propia interpretación superíndice 3N. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones, si eres nuevo por AQ, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte ni un solo vídeo y por supuesto, que me dejes tu like para apoyar este contenido que hacemos con tanto cariño más menos o para ustedes. Ahora vamos al meollo del asunto. Para entender esta supuesta venganza, tenemos que recapitular un poco la historia. Después copyright ese del final de Esenu con diéresis al cap, Ande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3N, en amor donos a mood ese viajes juntos, alfombras rojas, declaraciones de amor, todo parecua perfecto. Pero de repente el cuento de hadas se desmoronó superíndice 3, sin explicaciones claras, sin comunicados oficiales que nos dieran una razón superíndice 3N. Simplemente terminaron. Y AQ es donde empiezan las especulaciones. Copyright pasu superíndice 3 realmente entre Ande y Kerem? Los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables, a agendas profesionales incompatibles, incluso se habló superíndice 3 de terceras personas involucradas. Pero nunca hubo nada concreto. La falta de detalles oficiales solo alimentó superíndice 3 el fuego de la especulación superíndice 3N, dejando a los fans, y a nosotros los chismosos profesionales, con la miel en los labios ansiosos por Moon S detalles. Recordemos ese momento, la explosión superíndice 3N de titulares, las fotos borradas de Instagram, los unfollobs. Un drama digno de la mejor telenovela. La prensa turca, especialista en crear historias donde no las hay, se frotaba las manos. Cada silencio, cada aparicio superíndice 3N publica por separado, era analizada con lupa, buscando pistas, significados ocultos, cualquier indicio que pudiera explicar el abrupto final de su relación superíndice 3N. Se hablaba de celos profesionales, de la presión superíndice 3N de la fama, incluso de la intromisión superíndice 3N de las familias. Un culebro superíndice 3N en la vida real. Ahora saltemos al presente. Ande estuvo felizmente enamorada del reconocido empresario Hakan Sabank, una relación superíndice 3N que parece su superíndice 3 lida y estable. Un amor a prueba de balas, al menos en apariencia. Las fotos de sus viajes por el mundo, sus apariciones en eventos sociales, transmiten una imagen de felicidad y estabilidad. Hakan, un hombre de negocios exitoso y discreto, parece ser el complemento perfecto para la brillante y carismática Ande. Pero como diríamos los chismosos, las apariencias engau más menos han. Copyright hay de true S de esa fachada de perfección superíndice 3N? ¿Realmente Ande ha superado por completo su relación superíndice 3N con Kerem? ¿O aún quedan rescoldos de ese antiguo amor? Estas son las preguntas que nos hacemos y que por supuesto intentaremos responder. Kerem por su parte ha estado muy reservado en cuanto a su vida personal, aunque se le ha relacionado con varias actrices. Un hombre soltero y cotizado, rodeado de mujeres hermosas y talentosas. Su silencio, a diferencia de la exuberancia de Ande, solo alimenta los rumores. ¿Por qué copyright ese hermetismo? ¿Acaso oculta algo?
La prensa rosa turca, siempre al acecho, ha intentado vincularlo con diversas actrices, modelos e incluso socialites. Pero Kerem, fiel a su estilo, ha mantenido la boca cerrada, sin confirmar ni desmentir nada. ¿Estará esperando el momento oportuno para presentar a su nueva pareja? ¿O simplemente prefiere mantener su vida privada alejada del escrutinio público? El misterio, como siempre, es parte del encanto. Y aquí es donde la teoría de la venganza cobra fuerza. Según algunos medios turcos, Hande no habrá superado del todo la ruptura con Kerem, sintiendo que con diéresis copyright él no fue del todo honesto durante la relación superíndice 3N, y que incluso la utilizó superíndice 3 para impulsar su carrera. Esta es la parte muy delicada, porque hablamos de percepciones y sentimientos, cosas muy subjetivas y difíciles de comprobar. Recordemos que en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Y la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem, además de un romance apasionado, era también copyright N una poderosa herramienta de marketing. Ambos se beneficiaron de la atención superíndice 3N medio tica, aumentando su popularidad y por ende sus oportunidades laborales. Pero, hasta copyright. Fue una relación superíndice 3N genuina y hasta copyright. Una estrategia de imagen. Esta es la pregunta del millu superíndice 3N. Y si la teoría de la venganza es cierta, podrá indicar que Hande se sintió superíndice 3 utilizada, en gau más menos ada en sus sentimientos. Pero, ¿CEU superíndice 3 mo se materializará esta venganza? Aquí es donde entra la parte muy interesante. Se dice que Hande, aprovechando su influencia y sus contactos en la industria, estará boicoteando sutilmente los proyectos de Kerem. Desde supuestas negativas a trabajar con diéresis copyright L en futuros proyectos hasta, incluso, ejercer presión superíndice 3N para que no sea elegido para ciertos papeles. Analicemos esta posibilidad. Hande Eru Parrafuel es una de las actrices muy cotizadas de Turquía, con una legión superíndice 3N de fans y una gran influencia en la industria del entretenimiento. Su opinión superíndice 3N, sin duda, tiene peso. Si realmente estuviera decidida a perjudicar la carrera de Kerem, podrá utilizar sus contactos y su poder para hacerle la vida difícil. Imaginen la escena: productores que dudan en contratar a Kerem por temor a enemistarse con Hande, directores que prefieren evitar cualquier conflicto y optan por otros actores, agencias que no quieren arriesgarse a perder a su estrella principal. El poder de la influencia en el mundo del espectáculo es inmenso. ¿Suena descabellado? Quizás es. Pero en el mundo del espectáculo y especialmente en Turquía, donde las relaciones personales y profesionales tan entrelazadas, todo es posible. Además de ese pequeño más menos os detalles que alimentan esta teoría. Por ejemplo, la falta de interacción superíndice 3N entre Hande y Kerem en redes sociales, incluso cuando coinciden en eventos públicos. Sabemos que las redes sociales no son un reflejo fiel de la realidad, pero en el mundo de las celebridades, cada like, cada comentario, cada follow tiene un significado. Un unfollow puede desatar una guerra. Y la ausencia total de interacción superíndice 3N entre Hande y Kerem, incluso en eventos donde es inevitable cruzarse, es cuanto menos sospechosa. ¿Acaso se evitan mutuamente? ¿O simplemente prefieren mantener las distancias para evitar alimentar los rumores? La respuesta, solo ellos la saben. Pero nosotros, los chismosos, no podemos evitar sacar nuestras propias conclusiones. Otro punto a considerar es la estrategia de imagen que ambos han adoptado después copyright, ese de la ruptura. Hande se ha mostrado muy abierta y accesible, compartiendo detalles de su vida personal y profesional en redes sociales y dando entrevistas en las que habla abiertamente de sus sentimientos. Una estrategia de comunicación superíndice 3N muy inteligente, que la ha acercado a sus fans y la ha mostrado como una mujer fuerte y decidida. Al abrir su corazón superíndice 3N al público, Hande ha logrado controlar la narrativa y mostrarse como la víctima de la ruptura, la que superó superíndice 3 el dolor y siguió superíndice 3 adelante con su vida. Un movimiento maestro sin duda. Kerem, por el contrario, ha mantenido un perfil muy bajo, centrado en su trabajo y evitando hablar de su vida privada. Una actitud que, si bien puede ser interpretada como madurez y profesionalismo, también copyright N puede ser vista como una forma de ocultar algo. ¿Por qué copyright tanto silencio? ¿Acaso teme revelar algo que pueda perjudicar su imagen?
¿O simplemente prefiere evitar el drama y concentrarse en su carrera? Sea cual sea la razón superíndice 3N, su silencio solo alimenta las especulaciones y lo convierte en el blanco perfecto para los rumores. ¿Es esto una casualidad o una estrategia deliberada para diferenciarse y mostrar una imagen muy positiva? La respuesta, como siempre, es tú envuelta en el misterio. Ahora bien, adentro copyright monos un poco en los proyectos profesionales de ambos. ¿Han notado alguna coincidencia? ¿Alguna oportunidad perdida? Se rumorea que Kerem estuvo a punto de protagonizar una importante producción superíndice 3N internacional, pero que misteriosamente el papel terminó superíndice 3 en manos de otro actor. ¿Casualidad? Quizá ese. Pero algunos medios turcos sugieren que Hande pudo haber influido en la decisión superíndice 3N, utilizando sus contactos en la industria para sabotear la oportunidad de Kerem. ¿Suena maquiavu copyright lico? Tal vez. Pero en el mundo del espectáculo, la competencia es feroz y los enemigos pueden estar en el lugar menos esperado. Por supuesto, también copyright N es importante recordar que todo esto son solo especulaciones. No hay pruebas contundentes que confirmen la teoría de la venganza. Podrá ser simplemente que Hande y Kerem hayan seguido adelante con sus vidas, y que no tengan ningún interu copyright en perjudicarse mutuamente. Quizá ambos es tu copyright N felices con sus nuevas parejas y enfocados en sus carreras, sin tiempo ni energía para rencores del pasado. Quizá la prensa rosa turca, siempre sedienta de dramas, es tu copyright exagerando la situación superíndice 3N para gene. Rar titulares y aumentar el interu copyright S del público. Es una posibilidad que no podemos descartar. Pero como buenos amantes del drama, no podemos evitar preguntarnos, ¿habrá fuego donde hay humo? ¿O es todo una cortina de humo creada por la prensa rosa para generar titulares y aumentar el interu copyright S del público? La verdad, como siempre, probablemente es tu copyright en algún punto intermedio. Quizá Hande aún sienta rencor hacia Kerem, pero no lo suficiente como para sabotear activamente su carrera. Quizá Kerem simplemente es tu copyright evitando cualquier contacto con Hande para evitar reavivar el drama. Quizá ambos simplemente es tu copyright N tratando de seguir adelante con sus vidas, aunque el pasado siempre deje una marca. Lo que es cierto es que la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem sigue siendo un tema que genera mucha pasión superíndice 3N y controversia entre sus fans. Y mientras haya rumores, especulaciones y más menos os detalles que alimenten la teoría de la venganza, seguiremos hablando de ello. Porque, seamos honestos, ¿a Q copyright N no le gusta un buen drama? Y la historia de Hande y Kerem, con sus amores, desamores y posibles venganzas, es un drama que nos tiene enganchados a todos. Así que, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo lleno de misterio y especulaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que todo lo que hemos hablado hoy son solo teorías, rumores y nuestra propia interpretación superíndice 3N de los hechos. No tenemos pruebas contundentes que confirmen la venganza, pero tampoco podemos descartarla por completo. La verdad, como siempre, es tú o afuera, esperando ser descubierta. Y nosotros, los chismosos, no descansaremos hasta encontrarla. ¿Qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que Hande podrá estar planeando algo contra Kerem? ¿O es todo una invención superíndice 3N de la prensa? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero saber sus teorías, sus opiniones y todo lo que piensan sobre este tema tan jugoso. No se corten. Quiero saberlo todo. ¿Son te Hande? ¿Te Kerem? ¿O simplemente es tu NAQ por el drama? CU copyright tenme todo. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Si les gustó superíndice 3, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Asu me ayudan a crecer y a seguir trayu copyright dándoles los chismes calientes del mundo de los dramas turcos. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Siempre tengo nuevos chismes jugosos para compartir con ustedes. Además de ese, quiero invitarlos a seguirme en mis redes sociales,
donde encontrar contenido exclusivo, avances de los Superíndice 3 vídeos y mucho los espero por allí. En Instagram, en Twitter, en TikTok, estoy en todas partes. Que no se pierdan nada. Y ahora me despido con un abrazo virtual y un beso enorme. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo, mis queridos chismosos. No se olviden de comentar, dar like, compartir y suscribirse. Hasta la Superíndice 3. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, o al menos eso esperamos. Chao, chao. Y que los chismes los acompañen más menos en